Primer Congreso de Escuela de Padres Haggis. El congreso se desarrollará los días martes 21 y miércoles 22 de mayo, de 18 a 21:30 horas, en el Gran Salón del Sheraton Asunción Hotel. Quienes estén interesados podrán inscribirse de manera gratuita, completando un formulario digital en la fanpage de la marca www.facebook.com/Haggis Paraguay. Bueno, y ese es el mensaje para todos los que ya son papás, que están con bebecitos o que están con la pancita van a ingresar a una vida diferente, maravillosa y, como lo dice Haggis, caóticamente hermosa. Prepárense con esta escuela de padres. Nosotros vamos a prepararnos también porque queremos prevenir. Ustedes saben que acá en el Doctor en Casa, ¿qué hacemos? Hablamos de los problemas de salud o algún obstáculo que podamos tener en la salud que queremos que todos tengan y cómo evitar o cómo tratar el problema. Y hoy vamos a hablar de influenza. Y para hablar de influenza hemos invitado a la doctora Soraya Araya. Ella es infectóloga y ya está con nosotros. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar en tu programa. Un placer tenerte aquí otra vez porque ya hace un año y algo que estuviste, ¿verdad? Sí, estuve meses atrás, cuando eso estaba embarazada. Sí. Mi bebé ahora tiene 7 meses, así que he ingresado a la vida caóticamente hermosa también. Sí, te cambia la vida, sí. Absolutamente. Bueno, doctora, vamos a hablar de la influenza y vamos a contar ya que el Ministerio de Salud tiene las vacunas contra la influenza, ¿verdad? Sí, es así. Desde el 6 de abril el Ministerio de Salud está contando con la vacuna para la influenza y el objetivo del Ministerio de Salud es enfocar a la población de riesgo, es decir, a las personas que tienen riesgo de padecer infección severa por el virus de la influenza, menores de 3 años, mayores de 65 años y personas con comorbilidad. Con problemas, eso ya vamos a ver quiénes son las personas que no están en esa edad, etapa, en la franja etaria, pero que sí pueden tener los mismos problemas y deben sí o sí ponerse esta vacuna antiinfluenza. ¿Verdad? Bueno, pero por supuesto queremos hacer bien ordenadito esto y vamos nosotros ahora con el primer material que tenemos preparado por nuestro equipo de producción, doctora, que habla de qué es la influenza. Vamos, por favor. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad viral muy contagiosa. En general, la mayor parte de los casos se recuperan en 3 a 7 días, pero los ancianos o personas con enfermedades crónicas degenerativas, pulmonares, cardíacas, renales, diabetes, pueden presentar complicaciones graves como la neumonía, exacerbación de cuadros bronquíticos y o asmáticos, sinusitis y otitis media. Correcto, doctora. Es correcto. Me gustaría agregar lo siguiente. Sí. La influenza es una enfermedad viral, como lo habían explicado ustedes muy bien, altamente contagiosa, que puede darse 3 circunstancias en la persona que adquiere esa enfermedad. Puede ser que desarrolle una influenza sin ninguna complicación, la enfermedad clásica, donde va a tener fiebre, va a tener dolores musculares, dolor de garganta, congestión nasal. Puede ser que desarrolle una influenza denominada influenza fulminante, que es la influenza grave, que por fortuna afecta en un porcentaje mínimo, en el cual puede haber afectación inclusive del corazón y los niños tener una miocardiopatía dilatada a consecuencia de este virus. Y existe otro porcentaje de pacientes que puede desarrollar lo que se llama influenza complicada, que son los niños o adultos que además de influenza presentan una sobreinfección por alguna bacteria. Y como estaba muy bien explicado en el diagrama que ustedes mostraron, existen poblaciones vulnerables con mayor riesgo de hacer enfermedad grave, que son los pacientes menores de 2 años de edad, los pacientes mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las personas con cáncer o que tienen alguna alteración de la inmunidad, los que tienen problemas renales, los que tienen problemas como la diabetes y también aquellos pacientes que están en tratamiento con aspirina por muy larga data. Bueno, o sea que es una cantidad de personas, o sea, quien más, quien menos conoce a alguien que tenga esas características, ¿verdad? O sea, los bebecitos y los ya mayorcitos sabemos, pero
una de las cosas que dijo, doctora, es que un bebé puede desarrollar una cardiopatía, o sea, un problema en el corazón a raíz de la influenza. Sí, la influenza es por ello que todos los países invirtieron acciones en desarrollar vacunas para evitar esta enfermedad. Porque si bien la gran mayoría de los casos podrán ser leves, existen grupos, sobre todo los niños y los mayores de 65 años, que pueden dar cuadros graves. Y como habíamos dicho, puede afectar cuando la carga del virus, la cantidad del virus que afecta al ser humano es alta, puede haber afectación del corazón, inclusive puede haber encefalitis, que quiere decir afectación del sistema nervioso por el virus de la influenza. O sea, encefalitis es que es cuando inflamación. Sí, es la inflamación del encéfalo que hace que el niño se torne muy somnoliento, duerme mucho, reacciona poco a los estímulos y puede desarrollar dolores de cabeza intensos a raíz de este virus. Bueno, cuando hablamos del virus de la influenza, nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, ahora ya se pronuncia y ya se habla de influenza, pero estamos muy acostumbrados también a decir, tiene gripe, ¿verdad? ¿Es lo mismo o es una cosa diferente? Bueno, acá debemos marcar una diferencia entre lo que es el resfrío y lo que es la gripe. En el resfrío los síntomas son menores. Generalmente el resfrío se produce por el virus, por los rinovirus y por los coronavirus. Y en la gripe los síntomas son más marcados, la fiebre es alta, hay mucho decaimiento del estado general, puede haber dolores musculares, puede haber dolor de garganta, mucha congestión nasal, el paciente está más postrado y en la gripe puede estar implicado el virus de la influenza, pero más bien en los resfríos está el rinovirus y el coronavirus, o sea, los agentes están separados, pero como se parecen mucho los síntomas, la gente suele confundir. Claro, porque, o sea, nosotros, los que no somos médicos y no estamos en un laboratorio, no vamos a saber si es gripe, si es influenza, solamente haciéndose algún tipo de análisis, ¿verdad? Sí, y me encanta la motivación que tuviste en desarrollar este programa, porque mucha gente minimiza y cree que el niño o el adulto, no importa si se expone a una persona enferma, no importa si no está vacunado, porque va a generar un simple cuadro como un resfriado o una gripe, pero como ya hemos explicado, la cosa puede no ser así y desembocar en algo mayor. Por eso es importante prevenir con la vacuna, porque no podés saber si el virus que tiene tu vecino, el tío o quien esté cerca, ¿verdad? Un compañero de trabajo es un resfrío, es una gripe nada más, o ya es el virus de la influenza, que es al que le tenemos que tener miedo, no miedo, pero temor, respeto. Es cierto, ¿verdad? coincido contigo. Sí. Bueno, y también hay otra cosa, vamos a seguir, tenemos mucho material preparado por el equipo de producción, pero mucha gente hasta hoy día dice, no, que es todo invento, esta historia de la vacuna, vienen y te ponen, pero la cepa te pones, pero lo que estaba en el norte, en Estados Unidos, en Europa, no es lo mismo. Explícanos, doctora, por favor, eso, porque lo que vino para nuestro país es para nuestro país y sí hay que ponerse. Ahora vamos a tratar de convencerle a los incrédulos todavía. Sí, bueno, me gustaría explicar al respecto. Año a año, la formulación de la vacuna contra la influenza cambia su composición. La vacuna que tenemos disponible es la trivalente. ¿Qué quiere decir trivalente? Que protege contra 3 tipos de virus de la influenza. Protege contra la influenza H1N1 que circuló en el 2009 y que continúa circulando ahora. Protege contra la influenza B, que también está presente, y también contra la influenza A. Existe una formulación específica que es la que este año está en la composición tanto de las vacunas Glaxo como de la Sanofi, como la que el Ministerio de Salud la consiguió, y tiene una efectividad entre un 70 a un 90% para las personas que reciben esta vacuna. Efectividad quiere decir que en un 70 a un 90% de los casos va a evitar que esa persona adquiera el virus de la influenza y adquiera la enfermedad. Y hay mucha gente, doctora, que se ha puesto las vacunas el año pasado, años anteriores, y después lo mismo tuvo una gripe o lo mismo, dicen, no, pero me puse, pero no me hizo nada porque lo mismo me enfermé. Explíquenos eso. ¿Por qué? Me encanta su pregunta porque es una pregunta muy importante y muy corriente. Sí. Ahora, posteriormente en uno de los gráficos voy a mostrar cuáles son los virus que están circulando actualmente en Paraguay. Actualmente está circulando la influenza A, la influenza B y está circulando otros virus, parainfluenza,
virus sincitial respiratorio y adenovirus. Estos virus también pueden provocar cuadros respiratorios donde hay congestión nasal, donde hay fiebre, donde hay decaimiento del estado general. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona se vacunó, fue protegida contra el virus de la influenza, pero adquirió una infección por otros virus, contra los cuales actualmente no tenemos vacuna disponible. Entonces la persona cree, bueno, esta vacuna no me fue efectiva, pero en realidad la vacuna sí tuvo su eficacia. Ahora, me gustaría aclarar dos cosas muy importantes para las mamás y para las personas que conviven con personas mayores. Para las mamás, los niños pequeños, la respuesta que tienen a la vacuna no es tan alta como en una persona adulta. Entonces, ¿qué recomienda los Estados Unidos o los demás países de primer mundo? Que si uno tiene la posibilidad de tener acceso a la vacuna, recomiendan que todos los convivientes de los pacientes menores de 2 años de edad estén vacunados. O sea, si en una casa viven papá, mamá, hijo de 1 año y medio, se le vacuna al niño de 1 año y medio a través del Ministerio de Salud que enfoca a esa población, y se ve la posibilidad de inmunización para los contactos, para el papá y la mamá, de modo a disminuir el riesgo de infección debido a que el porcentaje de eficacia en este grupo etario es un poco menor a la de la edad adulta. Pero la mamá y el papá ya no en el ministerio. No, papá y mamá serían en el sector privado, pero sería importante que recibieran. ¿Y cuál es otro grupo muy importante que para todas las madres que están viendo el programa es de rigor saber? Aquellos niños menores de 6 meses de edad, por la edad que tienen, no pueden recibir esta vacuna. Entonces, ¿cómo se protege a estos chiquitos? Se protege con una estrategia que en medicina la hemos llamado estrategia capullo. El entorno de los pacientes menores de 6 meses deben estar vacunados. El hermanito que va a la escuela, la mamá, el papá, el abuelo que vive en la casa, para evitar que ese chiquito que por la edad no puede recibir la vacuna esté protegido y no adquiera la enfermedad. Perfecto, o sea, a partir de los 6 meses se pueden poner la vacuna. Sí. Pero antes no, entonces Antes ahí sí, no. todo el rollo que está ahí, la familia sí tiene que estar inmunizada. Sí. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Sí. Volvemos enseguida con mucho más hablando de influenza y estamos hablando de prevención, estamos hablando de evitar problemas, estamos hablando de sacarnos los dolores y atención ahora con esto. Voy a hablarte de A125. ¿Vos sabías que tomando un comprimido al día de A125 prevenís el riesgo de sufrir infartos? A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Nosotros ya tomamos nuestro Cevimin, por supuesto, y seguimos hablando acá con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es infectóloga y nos está explicando y hablando sobre el tema de la influenza. Ya están las vacunas de la influenza. Hay que ir a colocarse, a ponerse, a inmunizarse, señoras y señores. Esto es para los más chiquitos y los más grandecitos. Y el resto de nosotros que estamos en el medio, nos vamos a nuestro médico particular y les pedimos, ¿verdad? A no ser que tengas algún problemita o algo que la doctora nos va a explicar. ¿Quiénes, por ejemplo? Sí, bueno, el Ministerio de Salud hizo una acción loable, pues ha enfocado la cantidad de vacunas conforme al número de personas con factores de riesgo. Como bien lo dijiste, las personas menores de 3 años, los mayores de 65 años, a las embarazadas en el último trimestre, los trabajadores de la salud son los que deben recibir la vacuna contra la influenza, también aquellos pacientes con diabetes, con insuficiencia renal que reciben hemodiálisis, pacientes con enfermedades inmunológicas, pacientes con lupus, pacientes con HIV, pacientes cardiópatas y también, este es un grupo muy importante que debo comentar, los pacientes que tienen obesidad mórbida. ¿Y los que tienen asma, por ejemplo? Los pacientes con cuadros bronquiales obstructivos recurrentes y los pacientes con cuadros respiratorios como fibrosis quística también deben acudir al vacunatorio para recibir su vacuna independientemente de la edad. Y también había, no sé si en este caso, ¿verdad? Pero en otros casos de inmunización también había un grupo que es la gente que trabaja en la salud, voluntarios de Cruz Roja o incluso periodistas también. Sí. En algún momento, no me acuerdo
qué vacuna era, pero que dijeron sí porque estamos en contacto con mucha gente. Sí, la gente que tiene alto impacto de contacto, como ser los trabajadores de la salud, bomberos voluntarios, la gente que trabaja en medios de prensa, entra también dentro del grupo a los cuales se ha enfocado la inmunización a través del Ministerio de Salud. O sea que podemos irnos aunque no tengamos otro factor de riesgo. Digo Sí. yo, periodistas, por ejemplo, o bomberos voluntarios, o gente que también pueden ir al Ministerio de Salud y les van a poner. También pueden ir al Ministerio de Salud y recibirán la vacuna. Ahora, me gustaría hacer hincapié en cuanto al número de dosis. Aquellos pacientes que nunca han recibido vacuna contra la influenza y que es la primera vez que reciben vacuna contra la influenza, si se trata de un niño menor de 9 años de edad que por primera vez va a ser inmunizado, este niño debe recibir 2 dosis de vacuna con un mes de diferencia. Para el sector público, como no hay tantas vacunas disponibles, esta temática se tendrá para los pacientes menores de 3 años de edad que no han sido inmunizados anteriormente. Perfecto. Bueno, pero por ejemplo, una persona que se inmunizó no el año pasado porque se olvidó, pero sí el antepasado. Sí, sí se ¿Qué tiene que hacer ahora? Aquellos que se inmunizaron a partir del año 2010 que deben recibir una sola dosis de vacuna. O sea, si una vez ya te pusiste la vacuna contra la influenza, no importa qué año, ya te tienes que poner una sola dosis. Se considera a partir del 2010 porque esta composición de la vacuna incluye el virus de la influenza H1N1 que previo al periodo 2009 no estaba incorporado en la vacuna. Y como habíamos dicho, la respuesta a las vacunas en los pacientes menores de edad, la respuesta no es tan alta, entonces es por ello que en los menores de 3 años de edad el Ministerio de Salud va a aplicar 2 dosis de vacuna con un mes de diferencia si es que este niñito el año pasado o el antepasado no se inmunizó. Bueno, y si una persona se inmuniza, o sea, se pone la vacuna, después eso no quiere decir de que no se va ni a resfriar, ni a engripar, ni nada. Puede tener gripe de vuelta, pero ya no va a ser la influenza. ¿O cómo? Bueno, se puede dar 3 circunstancias. La primera circunstancia es que tenga un cuadro respiratorio por un virus diferente al virus de la influenza, que puede ser por el virus parainfluenza o el sincitial respiratorio. El segundo cuadro o situación que se puede dar es que tenga una infección por una influenza diferente a la contenida en la vacuna en caso de que hubiera alguna mutación o en el caso de que se ocurriera el hipotético caso de la influenza H7N9, por ejemplo, que surgió este año, el 1 de abril, en China. Felizmente no hay en otros países fuera de China este virus, pero si es que se hubiera... el 1 de abril. El 1 de abril surgió el H7N9, que usted transmitió, es un virus de la influenza aviar, que fue la adquirido... famosa gripe aviar de años atrás. Que fue adquirido ahora por un niño y se está dando casos en China, pero no está saliendo fuera de esa población. Si se diera el caso hipotético de que esto saliera a otros países, allí sí esta vacuna no protege contra ese virus específico y ahí podría caer enfermo. Y aquel paciente que fue vacunado debe saber que tendrá protección recién a partir de 10 días después a la inmunización con el... O sea, 10 días tarda en hacer el efecto, ¿verdad? En inmunizar. Sí. Bueno, otra cosa... hay gente que dice, sí, pero no le llevo todavía a mi bebé a vacunar contra la influenza porque le chorrea un poquito la nariz. O sea, ¿en qué casos uno no puede ponerse esta vacuna? Bueno, la única contraindicación absoluta para esta vacuna es cuando el paciente tuvo un cuadro de anafilaxia o shock anafiláctico grave al huevo, porque en su composición tiene proteínas del huevo. Shock anafiláctico le dio una reacción al comer huevo. Okay. Shock anafiláctico quiere decir que el paciente le dio una alergia severa, hizo presión arterial baja, hizo un cuadro de dificultad respiratoria extrema, por recibir huevo. En este caso, este tipo de pacientes se trata de no inmunizar. Pero aquellos que tienen alergias leves o menores al huevo pueden recibir esta vacuna. ¿En qué caso también el paciente no podrá recibir vacuna contra la influenza? Es cuando está con una enfermedad infecciosa grave. Si el paciente no está con una enfermedad infecciosa grave o moderada,
puede recibir la vacuna contra la influenza. ¿Una enfermedad infecciosa grave o moderada? Graves serían aquellas que obligaran a internar al paciente y moderadas serían aquellas que provocaran fiebre de 38,5. O sea, si tiene fiebre alta, no. Si tiene fiebre 38,5, 39 grados, expectar, porque quiere decir que hay una enfermedad de fondo que se está gestando, hay que valorar la enfermedad de fondo. Pero si el paciente tiene congestión nasal, pero no hay fiebre de por medio, tiene buen estado general, sí podría recibir la vacuna. Yo le voy dando ejemplos muy de día a día, ¿verdad? O sea, una mamá que va a llevarle al bebé a vacunar o una persona mayor de 65 años que se va a ir a vacunar, pero en ese momento, cuando dice, bueno, ya, ahora me voy, en ese momento se da cuenta de que está con mucha tos, catarro y congestionado, sin fiebre. ¿Lo mismo se puede poner? Bien, ahí debemos considerar el siguiente aspecto. Si está con un cuadro catarral, pero es un cuadro catarral mínimo y es una infección menor que no altera el estado general del paciente, podría recibir la vacuna. No es una contraindicación absoluta. Queda a criterio del médico que evalúa al paciente. Ahora, si el médico considera que este cuadro de este paciente surgió por estar en contacto con otro miembro de la familia que actualmente está cursando con un cuadro moderado, entonces sí convendría esperar, ver si es que este paciente que vino para inmunizarse no está incubando el mismo cuadro del contacto en la casa y allí luego estar seguros que no hay una enfermedad de fondo, allí inmunizar. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema acá en el programa? Porque es algo muy importante. Tenemos la herramienta que es justamente la vacuna. Es gratuita para estas edades, ¿verdad? Hasta 6 años y después de 65 años y todo el grupo del medio que ya estuvo explicando también la doctora. Y está ahí. Y yo no veo mucha fila de gente que se vaya a vacunar ni nada. O sea, no sé cómo está eso, la población, la gente está consciente o más o menos hay que empujarle todavía. O sea, ¿qué te hace un pinchacecito, un pinchazo nada más? Y te inmunizás contra eso. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la influenza no es una gripe común, doctora, ¿verdad? O sea, es un virus que parece una gripe, pero que te puede hacer mucho daño. Sí, mire, yo la felicito, Vivi, por esta motivación y por esta intención de hacer que la población tome conciencia. Como habíamos dicho, la influenza, si bien en un porcentaje alto genera cuadros menores, puede desembocar, como dijimos, en una influenza fulminante, aquel niño que puede desarrollar una afectación miocárdica o encefálica por el virus, o puede desembocar en infecciones complicadas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el virus de la influenza abre las puertas para ciertas bacterias, como el neumococo, que lo estuvimos explicando en un programa anterior, y como el Staphylococcus aureus, que son agentes que generan infecciones graves del tracto respiratorio en el caso del neumococo y del estáfilo, y de la piel en el caso del Staphylococcus aureus. Bueno, entonces hay que ponerse la vacuna. Yo recuerdo años atrás, había una vacuna, no me acuerdo de qué era, que vino poca cantidad y la gente hacía fila y se peleaban por la fiebre amarilla, ¿era o qué era? Sí, la vacuna contra la fiebre amarilla. Que se dijo, hay pocas dosis y qué sé yo, y todo el mundo enloqueció, y a las filas y en las colas, y había lugares donde nosotros nos reportaban en el noticiero de que la gente se peleaba, pero a los socos para tener el lugar, ¿verdad? Y bueno, genial, no hay que pelearse, pero está bien eso, pero ahora están las vacunas, hay que ir a ponerse estas vacunas y no esperar más tiempo. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte, ¿le parece? Pero antes del corte, yo quiero pedir un consejo y le pido a Punto Pharma el consejo. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse.
El tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Y todos los momentos de nuestra vida son momentos de pasarla bien, de disfrutar, de vivir la vida, de poder agradecer estar vivos, de tantas cosas lindas que tenemos. Y la mejor manera de disfrutar esto es con salud. ¿Y cómo podemos conseguir esta salud? Previniendo. Si no tenés problemas, entonces bien, aplausos y a prevenir. Si ya estás con algún tipo de problemas, bueno, vamos a buscar la solución y el tratamiento, que también hay, eso es lo importante. Pero estábamos hablando con la doctora en el corte y ella me decía que en este año ya han fallecido personas por influenza. Sí, de lo que va del 31 de marzo hasta abril, hasta el 16 de abril, hemos tenido 5 pacientes que han fallecido por cuadros respiratorios. 2 de ellos por influenza A y los demás por adenovirus y virus sincitial respiratorio. Es por ello que es importante prevenir, como hemos dicho, acudir a los vacunatorios, porque no solo es importante disminuir la carga de enfermedad, sino también disminuir la mortalidad. Pero claro, por supuesto. Bueno, y esta vacuna está en el Ministerio de Salud y en todos los centros. ¿Dónde podemos encontrar la vacuna? Usted puede acudir a los centros de salud, sí, a los hospitales regionales, donde podrá contar con la vacuna. Como dijimos, el Ministerio de Salud ha enfocado a cierto grupo estas vacunas, que son los grupos de mayor índice de internación y de mayor índice de mortalidad. Aquellos que están comprendidos fuera de este grupo pueden obtener las vacunas en el sector privado, ya sea con su clínico tratante o con su pediatra tratante. Claro, pero la idea es que todos se vacunen, ¿verdad? Que todos nos vacunemos. O sea, sí, se está hablando de las edades, de 6 años para abajo y de 65 para arriba, por el número de vacunas que pudo adquirir el Ministerio de Salud, pero lo ideal sería que vengan 7 millones de vacunas para todo el Paraguay. Sí, el Ministerio de Salud, como habíamos dicho, menores de 3 años, mayores de 65 años sí, y pacientes con factores de riesgo. Y en los países de primer mundo lo que se promulga es la inmunización universal, es decir, a partir de 6 meses de vida en adelante. Bueno, perfecto. Ojalá llegue el momento en que el Ministerio de Salud tenga el rubro necesario para poder adquirir todas las vacunas para inmunizar a toda la población, no solamente en el tema de las edades. Bueno, vamos con otro material preparado por el equipo de producción, justamente del tema que estamos hablando. Vamos, por favor. ¿Qué virus la produce? Esta enfermedad es producida por el virus A, B, C de la influenza. El virus C ocasiona una enfermedad muy ligera y no ocasiona brotes o epidemias. En cambio, los virus A y B sí pueden causar dichos eventos. El virus A es el responsable de los grandes brotes que se presentan anualmente, mientras que el B causa brotes reducidos. Durante la actual temporada de influenza, se hallan circulando 2 tipos de virus, A y uno de virus B. Correcto, doctora. Está correcto. En el último boletín epidemiológico que ha lanzado el Ministerio de Salud, se ha mostrado que aproximadamente el 40% de los casos se debe a influenza A e influenza B, y en una menor proporción tenemos al virus de la parainfluenza aproximadamente en un 20% y el virus sincitial respiratorio, que es el causante de bronquiolitis, en un porcentaje menor. Me gustaría también llamar la atención a las madres de niños prematuros. ¿Qué se hace con los niñitos prematuros? Bueno, los niños prematuros tienen las defensas no muy bien desarrolladas hasta los 2 años de edad. Son niños que tienen mayor riesgo de hacer infecciones respiratorias graves. Como los menores de 6 meses de edad habíamos dicho que no podían recibir esta vacuna, es importante que se inmunice todo el entorno de los convivientes de este chiquito, y que además en los hogares se utilice el alcohol en gel. El alcohol en gel es útil para eliminar cierto porcentaje de virus, y el virus de la influenza, si bien se adquiere por vía inhalatoria, también puede estar presente en los objetos y a través del contacto. Es decir, si una persona al toser, en lugar de toser cubriendo con el codo la cara, lo hace cubriendo con las manos,
Al tocar los demás objetos con las manos que tienen gotitas de flush o de saliva, puede contaminar los objetos. Claro. Y al tocar al niño, y el niño, el recién nacido o el pequeñito, ponerse en contacto con las manos de esa persona que no se higienizó las manos apropiadamente, como los niños pequeños tienen la costumbre de meter todo a la boca, o acercar mucho a las mucosas, que es por donde uno absorbe los virus, es que uno debe tener también el cuidado del uso del alcohol en gel en el hogar. Perfecto. Bueno, seguimos con los materiales preparados por el equipo de producción, porque prepararon, estuvieron trabajando y son materiales muy interesantes. Vamos, señor director. ¿Es lo mismo el resfriado común que la influenza? No. Aunque ambas son enfermedades respiratorias agudas y tienen síntomas comunes, el microorganismo que causa la influenza es diferente al que causa el resfriado o gripe común. ¿Correcto? Bueno, como habíamos dicho, los resfriados generalmente se producen por el rinovirus y el coronavirus. La gripe sí puede ser producida por el virus de la influenza. La diferencia entre gripe y resfrío es que la gripe provoca cuadros un poco más marcados, más severos, hay fiebre alta, hay decaimiento del estado general, mientras que en el resfrío más bien hay febrícula, el decaimiento del estado general no es muy marcado. Los resfríos generalmente entre 3 a 7 días se curan y no hay un tratamiento específico para los resfríos. Sin embargo, para el virus de la influenza sí hay tratamientos específicos, que es el oseltamivir. El oseltamivir es un fármaco que se puede utilizar vía oral. Generalmente está recomendado utilizarlo en las primeras 48 horas, en los primeros 2 días de iniciados los síntomas, porque posterior a los 2 días de iniciados los síntomas, el beneficio que otorga el tratamiento es muy bajo, pero en los primeros 2 días de iniciados los síntomas es alto. Y doctora, ¿cómo uno sabe si tiene influenza para poder usar ese medicamento? ¿Es el médico el que va a darse cuenta, hay que hacer un análisis o ya si tenés una gripe rara ya es de influenza? Generalmente se actúa del siguiente modo. Existen métodos para determinar si el paciente está enfermo por influenza, adenovirus o por otro virus, que es el hisopado nasal o el hisopado nasofaringeo. Pero, el hisopado, vamos a explicar, el hisopado sí. Es como un hisopo, o sea, sí. Es un hisopo, ¿verdad? Un palito con un algodoncito en la punta y que el médico pone o en la nariz o en la garganta, ¿verdad? Sí mismo. Y con eso se hace el análisis. Con eso se hace el análisis. Ahora, ¿qué es lo no muy bueno de este punto? Que el hisopado, ese hisopo, ese palito que uno mete en la naricita o que mete en la garganta para definir el agente, da positivo solamente en el 40-60% de los casos y hay un porcentaje alto que puede salir negativo y resultar que sí es un cuadro de influenza. Entonces, si el paciente está postrado, tiene fiebre muy alta, tiene congestión nasal, es una infección viral, no es una infección bacteriana, y consultó dentro de los primeros 2 días de iniciado el cuadro, el médico tratante le puede indicar oseltamivir. Ya, o sea, es el médico, no es que uno nomás, ay, ya me siento así y me voy a comprar. Sí, ahora, ¿por qué no uno por su cuenta? Porque si uno toma el medicamento sin que tuviera la indicación precisa, puede surgir resistencia en la comunidad a este tratamiento y cuando realmente fuera necesario, ya no tendríamos, Ahora, ¿quiénes pueden recibir oseltamivir independientemente del tiempo de evolución del cuadro? Los pacientes que están hospitalizados por influenza grave. Si hay un niño que está internado en terapia intensiva con influenza A, ya lleva 4 días de enfermedad, ese paciente igual puede ser beneficiado por el uso del oseltamivir. O un adulto con factores de riesgo, por ejemplo, un paciente cardiópata o diabético que está internado, que se confirmó que tiene influenza A ese paciente, independiente del tiempo, se puede utilizar el oseltamivir. Claro, eso ya queda a criterio del médico, sí, ¿verdad? A nuestro criterio, ¿qué es lo que está en nuestras manos? Ir a ponernos la vacuna. Sí, prevenir, ir a ponernos la vacuna y una vez que está enfermo, consultar. Así mismo. Bueno, vamos con otro material, por favor, señor director. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El cuadro clínico de la influenza presenta fiebre generalmente más de 39 grados, dolor de cabeza, dolor muscular intenso, cansancio intenso, tos seca, ardor y o dolor de garganta, congestión nasal,
En los niños se puede presentar náusea, vómito y diarrea más frecuentemente que en los adultos. ¿Correcto? Correctísimo. Bueno, muy bien a tener en cuenta esto. Y tenemos otro material, porque quiero poner todos los materiales. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se transmite al humano? Los virus de la influenza se diseminan al aire cuando un enfermo tose, estornuda o habla. Otras personas se infectan al inhalar ese aire contaminado con el virus. Al entrar los virus en la nariz, garganta y pulmones de una persona sana, comienzan a multiplicarse y posteriormente ocasionan los síntomas de la influenza. Los virus también pueden diseminarse cuando una persona toca con los dedos un objeto contaminado con dichos gérmenes y luego se tocan los ojos, boca o nariz. Bueno, correcto. Correcto. Es por ello que habíamos hablado de la importancia del uso del alcohol en gel, sobre todo cuando hay un bebé pequeño conviviendo en el hogar. Perfecto. Tenemos más material, pero no sé si tenemos el tiempo necesario para que entren todos, pero me encantaría que pueda entrar el cómo se puede prevenir la influenza, que es el BTR7, señor director. No sé si podemos hacer, porque está fuera de orden lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Qué capo. Dale, vamos. ¿Cómo se puede prevenir la influenza? En los días de cambio de temperatura se recomienda abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura, consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como zanahoria, mamón, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña, entre otros. Lavarse las manos con frecuencia, en especial después de tener contacto con personas enfermas. Evitar exposición a contaminantes ambientales y no fumar en lugares cerrados y cerca de niños, ancianos y personas enfermas. Está bien eso. Está correcto. Y quiero hacer hincapié referente al cigarrillo. El uso de tabaco, el hábito de fumar, daña los elementos que tenemos en la nariz y en las vías respiratorias, y esto hace que los chiquitos tengan disminuidas las defensas tanto para el virus de la influenza como para ciertas bacterias como el neumococo y el estafilococo. Entonces, tener cuidado con los padres que son fumadores, no fumar cerca del niño. Si uno va a alzar al niño, cambiarse la ropa, limpiarse, bañarse antes de alzarlo en brazos al chiquito. Eso no hacen, fuman No. y le hacen al bebé, bueno, se van Sí. a bañar, cambiar y todo. O sea, es más fácil que dejen de fumar una buena vez y, Sí, sí. ya. Y tener cuidado, porque quiere decir que un niño que está en una casa con fumadores tiene más posibilidades de adquirir cualquier tipo de enfermedad. De enfermedad respiratoria, es así. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y quiero contarte que Coop es el sabor de la familia. Está la leche descremada Vida, enriquecida con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes, en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida, yogur descremado dietético con sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro, cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS Servicio de Protección a la Salud es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Seguimos ya en la parte final con nuestra invitada y queríamos mostrar un gráfico que le pareció muy interesante que podamos ver, ¿verdad? A ver, vamos a ver, señor director, ¿qué quiere decir este gráfico? ¿Qué nos muestra? Este gráfico que traje para ustedes muestra el porcentaje de pacientes según el grupo etario que está siendo afectado por cuadros respiratorios agudos actualmente. Como pueden ver en esa primera barra tan elevada, ese es el grupo que corresponde a los pacientes menores de 2 años de edad. Ay. Y el segundo en altura es el de los pacientes mayores de 65 Sí. años. Perfecto. Bueno, entonces ahí vemos, todos estamos dentro de eso, ¿verdad? Pero las edades por algo es que el ministerio ya nos está indicando eso, ¿verdad? El tema de las edades en riesgo. Bueno, nosotros ya llegamos a la parte final, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el programa. Gracias por la compañía y doctora, queremos agradecerle por su presencia aquí.
Muchas gracias por todo, encantada. Bueno, y a ir a vacunarse, por favor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo, siempre, siempre naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien.